¿Qué pasó? A ver, ¿qué va a hacer con esto? Estoy en el modular. 19. ¿No está? ¿Por qué? ¿Qué pasó con mi grupo de derecho? Ah, no. Eso es esto. A ver, empezar el internet. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta videoconferencia del apoyo de la carrera de Derecho, en donde vamos a platicar uno de los temas básicos, elementales, que siempre se deben de tomar en cuenta. Laura Elizabeth, bienvenida. Mayrani también bienvenida. Y bueno, pues esperemos que en el transcurso de esta charla se vayan incorporando el resto de los 55, bueno, 54, porque tuvimos hace un rato, nos llegó el reporte de que hubo una baja por aquí. 54 estudiantes de una de las carreras más antiguas de la sociedad y a la vez más vigentes en la sociedad. ¿Por qué? Porque la necesidad de garantizar o defender los derechos de las personas, los derechos de las empresas, exigir el cumplimiento de personas o de empresas, es la materia esencial precisamente de lo que es la materia de derecho, en cualquiera de sus buenas acciones o de sus buenas interpretaciones. Esta charla me gustaría empezarla a platicar con una pregunta. A ver, Laura, a Mayrani, ¿por qué decidieron estudiar Derecho, la licenciatura en Derecho? ¿Qué esperan ser como abogadas o por qué quieren ser abogados?
Adelante, pueden compartir con su micrófono, o pueden ponerlo en el chat como gusten, lo manejamos. Y mientras tanto, hablamos de que cuáles son los principales, el objetivo es ver cuáles son los principales objetivos o los principales valores o cómo se puede considerar que un abogado es valioso para el cliente, la persona o la empresa que lo contrata a la hora de brindar una asesoría. ¿Cuáles serían esos principios? ¿Cuáles serían esos valores? ¿De qué manera permitirían la ayuda o el fortalecimiento o el apoyo de las causas de las personas que contratan los servicios? ¿Y de qué manera se pudiera garantizar el resultado de la misma? Así que, a ver, adelante, Amairani, tienes tu respuesta. ¿Por qué decides estudiar Derecho? Nos dice porque te gusta sacar a las personas de sus problemas jurídicos, ¿verdad? Ok. Laura Elizabeth, no sé si puedes escribir o activar tu micrófono. Ay, porque te gustan las leyes. Quisieras actualizar las leyes, bueno, pues ya podrás estar posteriormente en el Poder Legislativo para que puedas actualizar las leyes. ¿Sí? Hola, Anel, buenas tardes, buenas noches. Ya te estás por aquí comunicando, contactando. Bienvenida. Buenas Y noches. bueno, Buenas noches, maestra. Gracias. iniciamos esta charla con la pregunta es, ¿por qué decides estudiar la carrera de Derecho? ¿Por qué piensas que puedes ser una buena abogada? ¿O por qué ¿La piensas pregunta que... es en general o para mí nada Sí, más a mí? bueno, lo que pasa es que Laura y Amairani ya están por contestarla. Amairani ya la contestó, tenemos 3 participantes ahorita. Les recuerdo a quienes no ¿Me puedan repite la estar, pregunta? ¿por qué decides estudiar Derecho? ¿Por qué piensas que vas a ejercer como abogada, Una buena abogada. una buena abogada? Okay. Eh, bueno, me apasiona los derechos humanos. Ujú. Y el que haya elegido elegir la carrera de Derecho fue a través de mi hijo. Él tiene una discapacidad. Entonces, pues existen muchas leyes derechos que se violan, entonces por eso decidí elegir esta carrera y enfocarme en especial para defender los derechos humanos. En la actualidad, pues muchos desconocemos cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones y las consecuencias de si no cumplimos con esos derechos que tenemos, que nos corresponde como ciudadanos. Muy bien. Ser una excelente abogada, pues no me consideraría la mejor, pero pues pondría lo mejor de mí para poder ayudar a aquellas personas que están en una condición vulnerable. De acuerdo. Muy bien, entonces es muy válida tu respuesta. Y bueno, Laura nos comenta que ella trabajó hace años en unas notarías, se involucró en procesos de las actas y todo lo que se hace en una notaría. Y le gustaría ayudar mucho a las personas, en especial la de los derechos de los niños. Ok, muy bien. Anel, si quieres apagar tu micrófono, por favor, para que no se vicie ahora sí, ¿listo? Y bueno, decíamos, un abogado es una persona que se prepara, estudia bastante bien, se tiene que mantener actualizado y es uno de sus primeros valores. Para poder considerarse efectivo, un abogado debe ser actualizado, debe estar de alguna manera poder estar manejando lo que se está trabajando como representante de las personas. Normalmente los abogados siempre representan causas de terceras personas. Eso es lo que sucede en la realidad. Y pues precisamente lo que se tiene que hacer a poder estar trabajando
es cómo voy a defender, como bien los mencionaban, ya sea los derechos humanos, ya sea los derechos de los niños, ya sea los derechos de los discapacitados, ya sea los derechos de la gente sin trabajo, en fin, toda la consideración tiene que manejarse en ese sentido. ¿Cuál pudiera ser uno de los valores elementales para un estricto cumplimiento de dicha función? Es una pregunta para los tres. Para usted que nos está viendo, si nos está viendo después, recuerde que esta sesión se está grabando para que la puedan consultar ahí en la misma página del curso. ¿Cómo podemos considerar que podemos estar cumpliendo con nuestra razón de ser, nuestra misión como abogados? ¿Cuál pudiera ser un valor elemental de un abogado? A Mayrani. Aló. Laura, por el texto. Honestidad, muy bien. A Mayrani, excelente. O sea, el primero que tiene que ser honesto es la honestidad, ¿sí? La ética también está vinculado. La ética con la honestidad, ¿sí? Y entonces van vinculados en el sentido de decirle la verdad al cliente. Porque, ¿qué pasa cuando vamos a consultar un abogado? A veces nos llega, nos dice, es más, a veces, sí, gracias a Mayrani, querer ayudar definitivamente. Pero lo principal es ser honrado, ético, en decir sí tiene remedio o no. Mira, la verdad es que todo, voy a negociar una fianza, o voy a negociar una cadena condicional para que podamos llegar a un buen acuerdo. O sea, si tú como abogado no le dices al cliente sus verdades, es decir, saber realmente lo que puedes hacer o no, no estás cumpliendo. Desde ahí, para empezar. Tienes que querer ayudar, claro, buscar precisamente el tratar de asegurar que al dar el servicio como abogados vas a cumplir con lo que te propones, con lo que estás buscando para poder salir adelante hacia lo que estás haciendo. Otro principio elemental de lo que se pudiera hacer está vinculado, que esto es general de todos los profesionistas. Tienes que mantenerte actualizado, sobre todo hoy por hoy, en el manejo de las leyes. Por ejemplo, siguiente pregunta. ¿Cuál sería una habilidad a desarrollar como los abogados de los tiempos actuales a la hora de defender a su cliente? ¿Capacidad de qué? ¿Escucho o leo sus respuestas? Oye, wake up, porque se nos acaba el programa. Esto no es así como que una sesión de congresos. Tenemos un tiempo limitado para estar por aquí con ustedes, pero hay que aprovecharlo. Habilidad, estamos hablando de habilidades. Bueno, expresión. Ok, sí. Pues de acuerdo a lo poco que hemos visto, el saber escuchar, la comunicación es muy importante. Existen diferentes maneras de comunicación, la oral, la escrita, pero también está la pictográfica y el lenguaje de señas. Yo creo que la comunicación es muy importante, el saber escuchar, y como usted lo acaba de decir, para ser un excelente abogado, pues tenemos que decirle al cliente en claro cuáles son sus ventajas, sus desventajas, hacer un análisis de la situación, puesto que las leyes se basan en regular el comportamiento humano y buscar una solución. Entonces, ese sería, en lo personal, en lo poquito que hemos visto, sería la comunicación. El poder escuchar a nuestro interlocutor, ¿verdad? La habilidad de expresión, pero aparte de eso es la capacidad para argumentar. O sea, ahora la argumentación es viable o es necesaria porque sobre todo se manejan ya sea audiencias en forma virtual o juicios orales, que es lo que se está trabajando en la actualidad. O también incluso a la hora de acudir a los organismos
que están estableciendo un proceso de negociación. Recuerden que ya no todo se va a juicio. Hay cosas que se negocian y de alguna manera se llega, como dicen los norteamericanos, un arreglo fuera de corte. Es decir, antes de meterse en un procedimiento de largo tiempo, de mucho papeleo, de mucho estrés, de mucha tensión, existe la intención de poder estar trabajando con una acción de argumentar por qué sí tiene o por qué no tiene la razón del cliente, de la causa o del negocio que se está buscando, ¿sí? Y lo que decíamos, la obligación también de mantenerse actualizados. Por ejemplo, muchos de ustedes están participando en esta educación en línea por la facilidad de poder compartir sus tiempos y estar estudiando en la oportunidad que puedan programar sus tareas, sus actividades, etc. Anteriormente esta carrera se estudiaba solamente de forma presencial y aparte había que estudiar no lecciones resumidas, ni documentos, ni videos, ni links de un internet que antes no existía, sino los grandes libros de texto de los autores que establecían cada una de las ramas de derecho. Incluso la misma materia de introducción al estudio de derecho tiene un libro muy elemental que explica los principios generales de la pura introducción. O sea, olvídate ya de entrar en cada una de las ramas. Entonces, siempre es importante desarrollar habilidades de investigación, de poder saber buscar la información y, sobre todo, fundamentar lo que estamos argumentando en defensa de nuestro cliente. También, pues, independientemente de ser éticos, honestos, tener habilidades de comunicación. Había un maestro en nuestra facultad cuando me tocó a mí estudiar la carrera. Yo soy originario de Monterrey, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y había un maestro que nos decía, ustedes van a llevar la carrera en 5 años, en aquel entonces, porque 5 años porque tienen, no hay, porque hay vacaciones en verano y esas cosas. Y se llamaba intimidación 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, los abogados siempre llegan a asustar a la hora de ser defensores o ofensores. Pero en la actualidad, hasta eso se ha tenido que modificar. O sea, ya la gente ya no, es más, ya los niños chiquitos les dices, si no te duermes bien el coco, entonces dicen, pues órale que se venga aquí, yo le doy todo con todo, o sea, ya no le tienen miedo. Entonces ya el intimidar ya se acabó. Ya ven anteriormente los despachos de cobranzas, cómo hacían sus cartas largas, tediosas y argumentaban y que si no aprovecha esta oportunidad, prepárese porque hay bandas, autoridades detrás de usted y lo van a meter al bote y le van a embargar y le van a quitar hasta los calcetines. Y hasta de que después ya se hizo común que la sociedad pues necesitaba tener apoyos, más ahorita, por ejemplo, ahorita en esta actualidad que estamos viviendo, pues los mismos bancos ya dijeron, mira, no hay bronca, si no me puedes pagar, háblame en teléfono, yo te doy una prórroga, negociamos y vamos a ver qué va a pasar. Entonces, así igual, las cosas van cambiando conforme las necesidades que se van desarrollando a lo largo de el ejercicio profesional. Lo que sí es importante es de que dentro del ejercicio profesional se pueda tener esa preparación y mantenerse actualizado en el dominio de lo que estamos trabajando para poder hacer el ejercicio de nuestra función. Otro aspecto importante. A ver, díganme ustedes, ¿por qué creen que los abogados tienen que ser como los electricistas? ¿Tiempo para su respuesta? A ver, vámonos, órale. ¿Qué pensaban? ¿Que nomás iban a estarme viendo? No, tienen que interactuar. Esa sí no tiene idea. Laura Elizabeth. Sí.
Anairani. Maestro, yo ni idea, es la primera vez que escucho ese término y Porque no, los quiere no tengo idea electrocutar. cómo se relacione. Se relaciona Ah, porque ok. los quiere electrocutar, electrocutar, dice Laura. No, 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 no. Es porque al revés. Un abogado, para que pueda tener efectividad, tiene que tener muchos contactos. ¿Sí? Tiene que tener muchas clavijas, muchas conexiones, muchos lugares donde conectarse, donde apuntarse. ¿Sí? O sea, haz de cuenta que ha habido casos de abogados que desde su oficina, con una llamada, resuelven el problema del cliente. Así de fácil. Porque resulta que son súper amigazos del juez que está conociendo la causa, o del fiscal que está haciendo la contraparte, o del abogado que representa incluso a la otra parte, ¿no? Por ejemplo, ustedes consideran que sería conveniente en un caso de divorcio que fuera un mismo abogado el que representara a la esposa o al esposo, a los dos cónyuges en uno solo. Que ambas dos acuden con el mismo abogado y le dicen, va a ser como el tercero en discordia. Sería muy difícil. ¿Por qué? Si estamos hablando que... Bueno, yo considero que depende de ¿cómo explicar? La forma en que quede la pareja, ¿no? Si quieren quedar en buenos términos, pues ellos tomarían esa decisión de elegir a una sola persona para que realice el trámite. Pero si no están en buenos términos, están en constante pelea y están peleando por los hijos, la alimentación, los bienes, entonces pues ahí no les convendría tener un solo abogado. Bueno, eso es lo que yo pienso, no sé si realmente esté en lo correcto. Sí. Acuérdense que ahorita se maneja mucho el divorcio express. Entonces, esa es una de las figuras que se puede trabajar con un solo abogado. Es decir, ambas partes dijeron al decir, sí, vamos a divorciarnos, no tiene vuelta de hoja. O sea, no nos vamos a pelear. Los pocos bienes que tenemos ya los tenemos determinados o separados. Sí, lo que complica a veces en los matrimonios o en la cuestión del divorcio es la existencia de menores. Pero si dentro de esa misma existencia ellos mismos ya llevan una carta donde están o un convenio de convivencia familiar, pues dan por terminado todo el proceso porque precisamente ya hasta dicen el papá va a seguirlos viendo, va a estar apostando en tal cuenta, va a hacer su mantención, en cualquier momento que los quiera sacar los puede sacar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que están disolviendo el vínculo es por algún motivo, ya sea económico, personal, de cuestión de violación de las causas del contrato, etcétera, alguna cosa de ese tipo. Pero puede darse el caso que sí, acudan con un solo abogado. La otra es, obvio, habiendo intereses cruzados o incompatibles, pues no, cada quien va a agarrar su defensa. La mala noticia es que a veces los abogados se ponen de acuerdo y dicen, entonces, ¿qué, colega? ¿Cuánto llevamos este negocio? No, pues vamos a dejarlos un año, ¿no? Para que nos estén depositando cada mes para las copias. Y pues ni que fueran toner, ¿no? Pero pues ahí están. Entonces alargan los juicios aprovechando y a cada parte, cada abogado, no, señor, va a ver cómo la vamos a dejar en la calle. No, señor, le vamos a quitar hasta los calzones, usted no se apure. Y no, pues la realidad es otra, ¿verdad? Se aprovechan de esa situación. Entonces es esto de lo que puede suceder a la realidad de lo que puede darse. Y por eso es el esquema de que un abogado, hay que saber cómo orientarse a un abogado, un profesional que pueda hacer las cosas como debe ser. Esa es la finalidad de lo que se está trabajando. Ahora bien, es importante dentro de los procesos de certificación o dentro de los procesos de actualización incorporarse a los colegios de abogados. En cada entidad generalmente de perdido hay un colegio en cada estado
del que mantiene en el gremio a los despachos de consultoría o de derecho y pues se afilian según sus intereses, según las ramas. Hay colegios que están inclusive especializados en una determinada ciencia, en una rama del derecho, y de alguna manera buscan precisamente, es una forma de tener más contactos a través de los colegios profesionales, y de alguna manera poder tener esa capacidad de relaciones públicas para poder ofrecer un mejor servicio a la sociedad, con los que estamos obligados a cumplir. Existe un juramento, así como el de los médicos, así existe un juramento que se rinde cuando se hace toma de protesta en la ceremonia de titulación de los abogados, donde se comprometen a defender precisamente por sobre encima de todo la justicia y la verdad ante las circunstancias de lo que puedan estar trabajando, ¿no? Por ejemplo, en los casos clásicos penales de homicidio, la primera pregunta que le hace un abogado al cliente que va a defender, que está acusado de ser homicida, dime simple y tajantemente, ¿lo mataste? ¿Sí le tiraste? ¿O te equivocaste? ¿Si te fue el tiro? ¿Qué pasó? Para saber por dónde lo voy a dar. Entonces, si logra establecer ese clic de poder conocer la verdad, ya la hizo. Y va a poder sacarlo o va a poder arreglar un acuerdo conveniente para la solución del cliente. Entonces, todos esos elementos son importantes para poderlos aplicar. También es clave hacernos de un diccionario jurídico. Haz de cuenta que es como las clases de inglés, que tomas tu diccionario inglés-español, así igual, diccionarios jurídicos. Dentro de los retos hay actividades, por ejemplo, el reto 1, prácticamente está en frío, o sea, casi los agarra en frío a la hora de contestar. Pero si revisan los contenidos de las lecciones, tienen que estar manejándose para estar trabajando las condiciones de lo que se puedan trabajar o se puedan arreglar. Entonces, para poder orientarse a poder sacar esa interpretación, sí es importante identificar, ya sea que lo compre, como dice Laura, o lo consultes en internet. Ahorita, gracias a la era digital que vivimos, ya todo lo tenemos a un clic de distancia. Entonces, los diccionarios jurídicos siempre nos ayudan a cuidar las cosas. La Suprema Corte está en línea. Puedes sacar un amparo en línea sin necesidad de presentarte. O sea, presentas, envías, subes documentos, subes exceso y puedes sacar un documento y sacar una instancia. Se le puede dar seguimiento a los expedientes. O sea, ya ahorita hay muchas condiciones. Hay quienes me dicen, es que yo no conozco la computación. Pues, mijito, pues no estás cumpliendo el primer requisito para ser estudiante de la UB. Tienes que saber dominar las cuestiones tecnológicas y de manejo de computadora, ¿verdad? Entonces, sí, esto es importante. Hay otros que me dicen, es que trabajo y estudio. ¿Qué crees? El 90% de la UB trabaja y estudia. Es un 10 por un porcentaje muy mínimo que solo se dedican a estudiar. De hecho, incluso el perfil de edades son medianos para arriba. O sea, chavos que van a su tiempo, chavas que van a su tiempo, no, son los menos. Sí, entonces ese tipo de condiciones. Hay un alumno que tenemos aquí en el grupo, en este módulo, que está en España. Y hasta ahorita se le ocurrió preguntar que si sus estudios van a valer en España. Pues sí, pues todos los estudios tienen su procedimiento en su momento. Pero ahorita preocúpate por estudiar. Ahorita pues es la materia de introducción, apenas vamos empezando. Ya, ponte a estudiar. Ya en el transcurso de la carrera pues vas a ver cómo se va a poder desarrollar el ejercicio tuyo. Por ejemplo, si estás en España, pues no es más que llevar el título mexicano y le ponen un sellito y listo. O sea, se actualiza. En Estados Unidos sí tienes que presentar un examen.
y por entidad, hasta eso, cada estado tiene sus registros. Entonces, allá sí no están a nivel general, sino cada estado tiene de acuerdo con las leyes de Arizona, de California, de X, Utah, etcétera. Tienes que certificarte entre cada estado para poder hacer exactamente ese el nombre, el apostillado, Laura. No me acordaba el término, exactamente ese es el término. Para regularizar, porque simplemente el derecho tiene como característica, como ciencia, que si ustedes revisan un código español, un código argentino, un código alemán, un código francés, tienen los mismos principios generales de derecho. O sea, los mismos elementos. Como dirían los franceses de la Revolución francesa, precisamente, la libertad, la justicia, la igualdad para todos. Todo el mundo se maneja. De hecho, hay conceptos, pues de hecho, uno de los retos presentes habla de la Convención de Derechos Humanos y habla de escoger un derecho y fundamentarlo. Entonces, precisamente, eso es lo mismo, el estar trabajando, de poder estar con ese tipo de acciones para que se equiparan. Ahora, con lo globalizado que estamos ahora como sociedad, tenemos que tener mucha interacción de conocer el derecho comparativo, donde simplemente analizamos qué dice el derecho civil mexicano y el derecho civil argentino, o alemán, o francés, o italiano, o chino, no sé, el que ustedes gusten, y sobre la aplicación de determinadas cosas. Muy bien. Vamos a dar una actualización aquí, porque nos dicen que nos corramos, ya mero nos estaban quitando tiempecillo. A ver. Ay, no manches. A ver, aquí estoy todavía, ¿verdad? ¿No me he ido? Sí. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me ven? Ok. Me estaba dando una advertencia de actualizar, pues dije, pues, ¿qué quedamos? Que en la UVEC estamos con su línea educativa, entonces no hay que pagar restricción de tiempo. Muy bien. Entonces decíamos, pues, hay que estar comparando. Ahora sí es muy común, a lo mejor nunca pensaron que pudieran tener un negocio con extranjeros que quisieran poner un negocio en México, por ejemplo. Esa es una rama importante que se puede desarrollar. Y orientar mucho a los extranjeros en el sentido de que las leyes que van a regir en sus actividades son las mexicanas, no las extranjeras, no de dónde vienen. Es algo que a veces se los olvida, sobre todo los gringos. Son los que piensan que tienen que, porque vienen con dólares, el derecho privativo es el norteamericano, no. O sea, yo siempre les he dicho cuando me ha tocado un cliente así, le digo, pues ¿qué parte? ¿No viste un letrerito que decía bienvenido a México? Cuando te bajaste al aeropuerto, en el avión. Bueno, pues eso es lo mismo. En ese momento ya te vas a sujetar a las leyes y principios generales de derecho en México, no a Estados Unidos. Renuncias, de hecho, a la hora de constituir una sociedad, por ejemplo, se señala textualmente que en caso de controversias serán resueltas por las autoridades donde se firma el acta constitutiva, en este caso en México. Si la firmas en Estados Unidos, ok, te pegas a Estados Unidos, pero mientras pues, tienes que trabajar con lo que estás haciendo en un determinado momento, ¿verdad? Para poder trabajar y poder cumplir el objetivo de lo que estamos buscando. Muy bien. ¿Qué más tenemos en relación con un abogado con valor? Los billetes, dinero, honorarios, cuánto cobrar a cada cliente. ¿Cómo podemos determinar la forma de cobrar? Con el tradicional, según el sapo la pedrada. Si se quita 20% de cada anuncio. Gracias, Marane. Si se quita, debo generar un nuevo link. Pues esperemos que no se quite. A ver, 20%, esa es la tasa convencional. Pero si estás, dependiendo de lo que se trate, de acuerdo. De lo que se trate o de quién se trate.
Anel se queda muy pensativa, así como que contesto o no contesto. Se trata del asunto, el tipo del asunto. No, depende de quién se Ah, trate. Sí, el pues asunto sí, sí, como dice, claro. depende de quién se trate. Si es una persona importante y con ingresos mayores, pues va a ser mayor el honorario. Si es una persona de escasos recursos, pues nos vamos a ajustar a su presupuesto de ella. Ok, muy bien. Por eso Entonces, digo, pues, exacto, de quién se trate, sí, pero también depende del volumen del negocio que se vaya a trabajar y estas cosas, ¿verdad? Muy bien, 5 minutos, nos quedan 5 minutos para contestar y preguntar en relación con el curso. Vamos, ah, ¿cómo lo han visto? ¿Cómo vamos? ok, yo tengo una pregunta. Adelante. Bueno, yo en lo personal, un poquito confusa porque es demasiada la información y nos mandan de un punto a otro punto y sí, ya no sé ni qué libro leer, si leer la Constitución, leer la Ley de Amparo, leer Lo que comenté es el Introducción al momento, Estudio. los recursos que tiene en principio el curso y se pueden ampliar ahí en el SIP, la biblioteca digital, tienen los recursos adicionales Sí, para profundizar por pero, temas. por ejemplo, de acuerdo a la experiencia que usted tiene, ¿qué el personal me aconsejaría para que eh, pues, lleve un orden, ¿no? Que seguir. Ahorita me estoy enfocando en leer el libro de Introducción al Derecho de Gabriela Armas y pues sí viene muy claro todo lo relacionado derecho subjetivo y viene de una manera muy comprensible porque pues si nos vamos a otros libros a veces vienen un poquito confusos, palabras que pues desconocemos los términos y sí pues quedamos un poquito confundidos y Ok, no sabemos con certeza si realmente hemos comprendido de la manera correcta o estamos erróneos muy bien. Como lo en el mencioné, significado o cómo lo íbamos a comprender. empezamos con diccionarios jurídicos y después buscamos recursos hacia lo que estamos haciendo. O sea, el hecho de que sea digital no quiere decir que no haya que investigar. ¿Sí? Eso es importante entenderlo. Para ejercer la carrera de Derecho hay que prepararse muy bien en ese sentido. Laura, ¿alguna duda? O a Mayrani, ya que están aquí de exclusivo VIP, Servicio Plus. Para los demás que van a ver esta grabación, me mandan la duda por el mensajero de la plataforma o a la cuenta del correo. Muy bien. Entonces, sí, un punto importante en ese sentido. Hay que investigar. Ahora sí que voy a sonar como abuelito revolucionario, pero en mis tiempos yo me tenía que chutar unas bibliotecas de la Facultad de Derecho de la UAM a estar libro tras libro, códigos, diccionarios, etcétera. No había internet y estas cosas. Entonces, ahorita que sí tienen todas estas facilidades, a poderlo sacar por ese lado. Investigar, siempre preguntar, sacar lógicas elementales hacia lo que estamos buscando. ¿Sí? Es como comenta Mayran y como dice ella, ojalá nos pudiera recomendar libros Cada que nos materia, ayuden más. cada tema tiene sus libros. Insisto, en la biblioteca digital de Lobeck, ahí tiene y lo que crea que a estas alturas, a toda altura, siempre hay que mantenerse actualizado. Sí, Los claro, dentro del boletines, curso viene que Derecho es una de las licenciaturas que está en constante actualización, porque pues cada nuevo presidente por así que entra, pues va modificando la Constitución. sí, Entonces, pues sí, ahorita simplemente se las pongo fácil. El nuevo presidente que está trabajando ahorita quiere desaparecer los órganos autónomos y aguas, la Constitución dice otra cosa. Entonces, para algo fueron creados esos órganos autónomos que vigilan el cumplimiento de los poderes. Todo quiere desaparecer, pues sí, es ahorrar la lana, ¿verdad? Ahorrar y estas cosas. Bueno, chicos, chicas, muy bien. Me da gusto saludarles, estar muy bien, seguimos en contacto y pues echarle ganas porque ya vamos en la segunda semana del módulo, ¿eh? Así que, si bien es cierto que cada lección tiene su libro, sí, cada lección tiene sus lecturas más bien. Y sí, si no te salían las lecciones es que había un problema ahí de tecnología ahí de tu base.
¿Sale? Cualquier duda, nos contactamos vía mensajero o vía correo institucional. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Así, que descanse.